por favor, lo cierran. Ahí estamos. Bien, les agradezco. Continuamos entonces. Bien, seguimos entonces. Estábamos con las ventajas del análisis volumétrico. La ventaja que tiene, les decía, es que no necesito cosas que son accesibles en cualquier laboratorio químico. No necesito instrumental, necesito tener calibrados los matraces aforados y las uretas para minimizar el error en la técnica. Bueno, continuamos. Bueno, un poco estuvimos hablando de esto. El valorante es la solución que se emplea para determinar la concentración del analito. El analito es la sustancia que estoy tratando de determinar en la solución, para resolver el problema, digamos. O sea, el analito es la especie que estoy buscando su concentración. Bien. Hidrovolumetría es la medida de volumen de una solución que es acuosa. Nosotros todas las reacciones que vamos a trabajar son en solución acuosa. No hay no utilizamos un solvente que no sea agua. Bueno, decíamos que para emplear esta técnica necesitamos conocer. Perdón que quiero dejar abierto el chat y me queda. Espérenme un minuto por si alguien me va preguntando. Lo quiero tener minimizado. Ahí está. Perdón. Ahí estoy. Ay, se me volvió. Ahí está. No tengo ratón y me cuesta. Bueno, entonces decíamos que la técnica se basa en la reacción entre el analito, que es la especie que quiero determinar, y un valorante que puede ser que tiene que ser una solución de concentración conocida. Entonces, en el mercado ustedes van a encontrar reactivos de distintas calidades, la calidad comercial o de uso industrial, lo que se llama químicamente puros, que son purificados por métodos simples, reactivos analíticos, donde se especifica el límite de impureza, y grado patrón primario. Lo que nosotros utilizamos en las técnicas volumétricas generalmente son o reactivos analíticos o grado patrón primario. Los que son patrón primario son reactivos de elevada pureza, y el precio de estos reactivos está en línea directa o es directamente proporcional con la pureza de los reactivos. Entonces, los reactivos que son grado patrón primario son reactivos que son muy, muy puros, entonces su precio es bastante elevado, generalmente. Entonces, dijimos que nosotros en las técnicas volumétricas nos valemos de la reacción entre el analito y el valorante. Ese valorante, que es la solución de concentración conocida, puede ser un reactivo que sea patrón primario o que sea patrón secundario. Los reactivos patrón primario son los que se obtienen de disolver una cantidad exacta de ese patrón, de un patrón primario, o sea, es una solución que se conoce exactamente su pureza. Entonces, al conocer exactamente su pureza, puedo pesar una masa conocida y enrasar
¿no es cierto?, con agua destilada, homogeneizar la solución, lo que vieron con Jorgelina. Entonces, ese es una solución patrón primario, es decir, la que se prepara directamente por pesada de un reactivo de muy alta pureza. Los patrones secundarios se les suelen llamar valorantes obtenidas por estandarización. Son sustancias que se utilizan como valorantes, pero no tienen una elevada pureza. Entonces lo que se hace es preparar unas, o no tienen elevada pureza, sí, podemos decir eso, que no tienen una elevada pureza, y luego lo que hago es determinar exactamente su concentración a través de la valorización con un patrón primario. Les voy a dar un ejemplo de lo que sería un patrón secundario, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que es una base. El hidróxido de sodio es una base que se utiliza muchísimo en cualquier laboratorio. Es una base que lo podemos utilizar para determinar la concentración de cualquier ácido que queramos determinar. Sin embargo, el hidróxido de sodio, al estar almacenado, al estar en contacto con el dióxido de carbono que siempre hay en el medio, se va carbonatando. Es decir, cuando ustedes pesan el hidróxido de sodio, que es un sólido, tiene una capa de carbonato de sodio que, digamos, no podemos establecer de antemano cuál es el porcentaje de carbonato de sodio que tienen esas granallas. Entonces, lo que se suele hacer es preparar una solución que sea 50% peso en peso de hidróxido de sodio, es decir, ponen, por ejemplo, 1 gramo de hidróxido de sodio y 1 mililitro de agua destilada en un tubo de ensayo. Eso es una solución muy concentrada, lo más concentrado en hidróxido de sodio, lo disuelven a esas granallas y sobre la solución esa que quedó del 50% peso en peso, queda el carbonato de sodio que es insoluble. Entonces, para preparar la solución de hidróxido de sodio se toma de la parte de la solución, que es 50% peso en peso, ya que el carbonato queda sobrenadando en la superficie porque es insoluble, saco la fracción que necesito para preparar la solución de hidróxido de sodio, que va a ser una concentración aproximada. Después, esa solución de hidróxido de sodio la tendré que valorar con una solución de concentración conocida de un ácido. Entonces ese sería el hidróxido de sodio, un patrón secundario. Es patrón secundario porque no puedo preparar por pesada directa una solución de concentración conocida de hidróxido de sodio, sino que necesito una titulación para saber cuál es su molaridad. Acá no sé, acá preguntan, no sé quién pregunta porque no está identificado, cuál es la definición de valoración. Valoración es titulación, o sea, valorar significa determinar a través de una valoración volumétrica la concentración de un analito en una muestra problema. O sea, valorar significa determinar cuál es la concentración de una muestra problema a través de una técnica de titulación. El hidróxido de sodio, Aldana, es un patrón secundario porque yo, si preparo una solución de hidróxido de sodio, quiero preparar una solución 0,1 molar, y voy y peso esa masa de hidróxido de sodio en la balanza y después la diluyo en un matraz al volumen que vos querés obtener, digamos, de la solución, ese hidróxido de sodio no es puro. Hay una parte de ese hidróxido de sodio que vos pesaste que es carbonato, porque no es un reactivo de elevada pureza el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se va carbonatando. Entonces, vos vas a preparar
Nunca vas a preparar una solución de hidróxido de sodio pesando las granallas y enrasando con agua destilada. Lo que vas a hacer es lo que acabo de explicar: preparar una solución 50% peso en peso de hidróxido de sodio, que es lo más concentrado que podemos preparar, donde el carbonato de sodio, que es la impureza que contiene el hidróxido de sodio, es insoluble. De esa manera, digamos, vas a tener la solución 50% peso en peso de hidróxido de sodio, y el carbonato de sodio te va a quedar sobrenadando en la superficie, en el vaso ese, en el tubo de ensayo. Entonces, de la solución vas a tomar una fracción que va a tener muy baja concentración de carbonato, porque la mayor parte del carbonato te va a quedar sobrenadando en el tubo de ensayo. Entonces vas a enrasar ese volumen de hidróxido de sodio que tomas 50% peso en peso, y esa solución, que va a tener una concentración aproximada 0,1 molar, de acuerdo a los cálculos que vos hagas, cuando la valores con un patrón, con otro reactivo patrón, ahí vas a determinar cuál es la concentración de hidróxido de sodio. Entonces, la diferencia entre un patrón primario lo obtengo una solución patrón primario cuando disuelvo una cantidad determinada y lo llevo a un volumen exacto. El patrón secundario, ¿qué sería? Yo preparo una solución de concentración aproximada, pero después que la preparé, la necesito valorar, la necesito estandarizar con otro patrón para saber cuál es su concentración real. Es decir, cuando vos preparas el patrón secundario, la concentración de esa solución es aproximada, porque no estás partiendo de una droga pura. Esa es la diferencia entre patrón primario y patrón secundario. No sé si te quedó claro. Ok, seguimos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que un reactivo sea un patrón primario? Tiene que tener una elevada pureza. Dijimos que la pureza es directamente proporcional con el precio del reactivo. O sea que las drogas que son patrones primarios son reactivos que son bastante caros. Tienen que ser estables, quiere decir que no se tiene que descomponer. En el caso del hidróxido de sodio, yo les decía que el hidróxido de sodio con el dióxido de carbono del medio genera carbonato de sodio, y es la impureza que tiene el hidróxido de sodio. Por eso el hidróxido de sodio no es un patrón primario. En general, se busca que no tenga agua de hidratación, porque si tienen agua de hidratación y ustedes pesan, parte de lo que van a pesar es agua. Entonces, si no se sabe exactamente cuál es la cantidad de moléculas de agua, van a cometer error en la pesada. De fácil adquisición y barato, y peso equivalente elevado. ¿Por qué les parece que el peso equivalente tiene que ser elevado? Ahí dice peso equivalente. Hablemos más que peso equivalente, peso molecular elevado. ¿Por qué les parece que necesitaremos eso como un requisito? A ver si me escriben en el chat. Ahí Rafael escribió algo, ¿está bien? Muy bien. Lucas, Rafael. Muy bien, exacto, Lien. Para disminuir el error en la pesada. Porque generalmente nosotros tenemos que tomar una fracción. Si el peso molecular es pequeño, vamos a cometer error en la pesada. Mientras mayor sea el peso molecular, menor va a ser el error de la pesada. Bueno, continuamos. Ese reactivo ya dijimos que tenía que ser estable, y que la reacción entre mi patrón y el analito tiene que ser rápida y tiene que ser completa. ¿Por qué les parece que tiene que ser rápida? Si alguien contesta en el chat, ¿por qué tiene que ser rápida la reacción?
Bueno, acá Camila dice para ahorrar tiempo, para que veamos el fin de la titulación, porque si es lenta vamos a seguir agregando el titulante y medimos con error. Esa es la respuesta, la de Paz. Si la reacción es yo necesito, fíjense que en la primera transparencia, Julieta dice porque tiene que reaccionar antes de la adición de la próxima gota de titulante. Exactamente, en la primera transparencia vimos el Erlenmeyer, por eso agregamos también el agitador, ¿no? Para homogeneizar lo más rápidamente posible todos los puntos del Erlenmeyer. Es decir, para que la reacción, nosotros necesitamos que antes de agregar una nueva gota, la reacción se complete. Si la reacción es lenta, como alguien dijo aquí, yo voy a seguir agregando agente titulante y me va a quedar tal vez parte del analito sin reaccionar. Y tal vez vea, ya vamos a ver el punto final, y sin embargo no se me habrá completado la reacción entre el analito y el agente titulante. Lo que yo necesito es que la reacción entre el analito y el agente titulante se complete. La reacción tiene que ser selectiva, es decir, eso si cuando tenemos una solución donde está el analito, suelen haber otras especies en el medio que se lo suele llamar interferencias, digamos. Entonces, yo necesito que la especie que yo estoy agregando reaccione selectivamente con mi analito y no con otras cosas que estén en el medio. Porque si reacciona con otras cosas que estén en el medio, lo que se va a generar es un error en la titulación. Camila, no sé qué querés que vuelva a explicar. Además necesito conocer la estequiometría entre el analito y el agente titulante, si no, no voy a poder resolver mi problema, que es calcular la concentración del analito. La reacción tiene que ser rápida. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando desde la bureta el agente titulante. Si el analito y el agente titulante reaccionan en forma lenta, yo voy a seguir agregando agente titulante y me va a quedar el analito sin reaccionar. Entonces voy a tener un exceso de agente titulante que me va a hacer virar seguramente el indicador, que es lo que les voy a explicar un poquito más adelante, y yo voy a creer que la reacción se completó y sin embargo la reacción no se completó porque la reacción entre el analito y el agente titulante eran lentos. Acá Rafael me dice, se supone que nosotros sabemos que tiene la muestra. Sí, o sea, cuando nosotros estamos por realizar un análisis, la persona que te trae la muestra a analizar te da un indicio de lo que tiene. ¿Sí? O sea, no estás ciego. Bien, seguimos entonces. Cuando hablamos de volumetría, decimos que es una técnica donde yo mido el volumen de un agente titulante, o sea, de un patrón que puede ser primario o secundario que reacciona con el analito. En función de la reacción que tenga lugar, la técnica se puede clasificar como valoración ácido-base, como sería la reacción, ustedes tienen un práctico de laboratorio que es determinar la acidez de un vinagre a través de la valoración con hidróxido de sodio. Eso sería una titulación ácido-base. La valoración por precipitación, el analito reacciona con el agente titulante y me da como resultado un precipitado. Es lo que vamos a ver en esta unidad. Si la reacción es entre una especie, por ejemplo, un catión metálico que reacciona con un ligando para formar un complejo, la titulación se llama titulación por formación de complejos. Y si hay un cambio en los estados de oxidación, la titulación se la denomina redox. Es decir, en función del tipo de reacción entre el analito y el agente titulante, las titulaciones
o las volumetrías se pueden clasificar como ácido-base, como reacciones de precipitación, si existe la formación de un precipitado, si se forma un complejo o si hay un cambio en estado de oxidación, que sería una valoración redox. Bueno, entonces esta reacción, ¿no?, que clasifica a los distintos tipos de titulaciones, debe tener una estequiometría definida, es decir, yo tengo que saber cuál es la reacción, o sea, necesito conocer la estequiometría de la reacción. Bueno, Rafael pregunta cuál de los tipos de titulación es la más complicada. Hay diferentes tipos de complicación. Yo no sé si te referís a la complicación experimental o la complicación de resolución numérica. A ustedes la técnica que más les cuesta es la de volumetría de ácido-base, para cuando tenemos mezclas de distintos tipos, ácidas o bases. Desde el punto de vista analítico, por ahí las titulaciones de óxido-reducción tienen la dificultad de que en general son reacciones lentas, y que eso se puede resolver calentando la solución o agregando un catalizador que aumente la velocidad de la reacción. En general, el resto de las técnicas son simples, la metodología siempre es la misma, y en cuanto a la resolución, las mezclas ácidas es la que a ustedes le presenta mayor dificultad. Depende de lo que se esté buscando, claro, es la técnica que vos vas a buscar. Si querés determinar la acidez de un vinagre, la única forma que tenés de resolverlo es a través de una titulación ácido-base. Si estás buscando, Martín, la concentración de un catión metálico en solución o resolver la concentración de una aleación en un metal, y ahí podrás hacerlo por óxido-reducción o lo podés hacer por titulación por formación de complejos. O sea, en función de lo que vos necesites es lo que vas a analizar, qué es lo que tenés a mano, que son las técnicas que les dije, y en función de eso y los indicadores que ustedes tengan, es la técnica que vos vas a utilizar para resolver tu problema. Bueno, entonces decíamos que tenemos que tener, una vez que definí cuál es la técnica que yo voy a utilizar y cuál es la reacción estequiométrica, es conveniente que no haya reacciones secundarias, porque justamente si hay reacciones secundarias voy a gastar agente titulante en esas reacciones secundarias y voy a tener un error en la técnica de titulación. Debe tener una constante de equilibrio alta. ¿Qué les parece por qué la constante de equilibrio tiene que ser alta? Les pregunto para que me contesten en el chat. Bueno, acá Emiliano dice para que la reacción sea completa, para que se desplace hacia los productos, para favorecer la formación del precipitado. Sí, está bien. Nosotros cuando planteamos la K de equilibrio, la reacción va a ser entre en la primera transparencia, yo no me voy a volver, una de las primeras transparencias escribimos A más B, que da un producto. Entonces, la K de equilibrio de formación de ese producto, que puede ser la reacción de neutralización, la reacción de la formación de un precipitado,
la formación de un complejo o la reacción de una oxidorreducción, esa K tiene que ser alta para que la reacción esté totalmente desplazada hacia los productos, lo que, dicho de otra manera, la concentración de analito que me quede sin valorar sea muy, muy pequeña. Entonces, cuando la K de equilibrio es del orden de 10 a la 7, nos estamos asegurando 10 a la 7 o mayor que el 99,9% del analito se ha transformado en el producto que sea. Es decir, está quedando un 0,01% de analito sin valorar. Eso hace que la técnica tenga un error bajo. Para que sea cuantitativa, tal cual, Lucas. O sea, la reacción es cuantitativa cuando el 99,9% del analito se transforme en productos. Esta reacción debe ser rápida, es lo que ya lo comentamos, y un punto importante que se suma es el final de esta reacción. Yo tengo que poder detectar de alguna manera cuando la reacción entre el analito y el agente titulante culminó, que eso sería cuando la reacción finalizó. Entonces, para detectar este punto final de una manera sencilla, lo que hago es utilizar un indicador. Entonces aquí aparece un nuevo concepto de punto de equivalencia y punto final. El punto final es donde se observa un cambio físico que se pone de manifiesto que la reacción sea completa. Eso, digamos, es, nosotros en el punto final observamos un cambio físico, que puede ser la aparición de una turbidez, que puede ser por la aparición de un precipitado, que puede ser por un cambio de color, a ver qué otra cosa más puede ser. Sí, en general es eso, la aparición de un precipitado, puede ser también por fenómenos de absorción. O sea, el punto final es cuando yo físicamente observo un cambio en el medio donde estoy haciendo la titulación. Ese es el punto final. El punto de equivalencia es un punto teórico donde yo he agregado la misma cantidad, o sea, por eso es equivalente, cuando he colocado la cantidad de agente titulante que es equivalente químicamente al analito que estoy analizando. Yo lo que voy a necesitar es que la cantidad de analito de agente titulante que agregue sea es que el punto final sea lo más próximo al punto de equivalencia. O sea, el punto de equivalencia es un punto teórico y que indica que yo he agregado la misma cantidad de agente titulante que de analito tengo. El punto final es estoy leyendo acá el chat, que Sebastián me pregunta que la constante de equilibrio tiene que ser alta para que el 99,9% del analito, Sebastián, se transforme en el producto que vos estás analizando. Quiere decir que el 0,01% de analito te quede en solución. Eso va a indicar que el error de la técnica va a ser bajo. Bueno, entonces estábamos en la diferencia entre el punto de equivalencia y el punto final. El punto de equivalencia es cuando agregué la misma cantidad de agente titulante que analito había en el medio. El punto, y es un valor teórico. Y el punto final es cuando yo observo un cambio físico en el Ermeyer que me indica que la reacción se completó. Entonces, lo que yo hago para detectar este punto final es agregar un indicador, que es una sustancia que me permite visualizar ese punto final. Generalmente, esa sustancia que yo agrego es una sustancia química que me va a evidenciar que la reacción entre el analito y el agente titulante se ha completado.
Entonces, la diferencia entre el punto final, que es cuando el indicador, algo que yo agrego al medio, me indica que la reacción se completó. Dijimos que el punto final es lo que yo determino experimentalmente y el punto de equivalencia es teórico. Como estos dos, como hay una diferencia entre el punto final y el punto de equivalencia, surge el concepto de el error de la valoración. El error de la valoración se define como el volumen que yo gasto para llegar a detectar el punto final menos el volumen que yo gastaría en el punto de equivalencia dividido el volumen del punto de equivalencia por 100. Ese error puede ser positivo o puede ser negativo. Si ustedes se acuerdan de el error porcentual de la unidad de error, ¿se acuerdan? Era el valor medido o el valor esperado menos el valor medido menos el valor esperado sobre el valor esperado. O sea, estaríamos aplicando esa ecuación a, acá el valor esperado es el volumen del punto de equivalencia. Entonces, el error de la valoración se define como la diferencia entre el volumen del punto final y el volumen del punto de equivalencia. Ese error puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, ¿cómo detecto ese punto final? O sea, el error puede ser positivo o negativo. Si el error es positivo, significa que vos estás gastando más titulante que lo que necesitas para llegar al punto de equivalencia. Y si el error es negativo, quiere decir que estás gastando menos agente titulante que para llegar al punto de equivalencia. Ya lo vamos a ver eso en un ejemplo. Y el porcento, y claro, acá mira, acá tenés, esto está en por ciento, es el volumen del punto final menos el volumen del punto de equivalencia dividido el punto de equivalencia por 100. Entonces esto es el error porcentual. Ese error porcentual puede ser más o puede ser menos, dependiendo del punto final. Si el indicador te vira después del punto de equivalencia, va a ser positivo. Quiere decir que agregaste más agente titulante que el necesario para llegar al punto de equivalencia. Y si es negativo, quiere decir que el punto final está antes, o sea que el indicador cambió de color antes de llegar al punto de equivalencia. Esto lo podemos ver mejor después en alguno de los ejemplos, cuando ya veamos la curva de titulación, que es más fácil de observar. ¿Cómo detectamos el punto final? Emiliano, ya después te contesto cómo detectamos el punto de equivalencia. El punto final, ¿cómo lo detectamos? Lo podemos hacer por propiedades específicas de los reactivos. Si yo estoy utilizando una sustancia que puede cambiar de color, la misma sustancia me indica que llegué al punto de equivalencia. Por ejemplo, el permanganato es de color violeta. En una redox, el permanganato suele cambiar de estado de oxidación, de pasar de permanganato a manganeso más 2. El manganeso más 2 es incoloro. Entonces, si el permanganato está involucrado como agente titulante en una redox donde de permanganato pase a manganeso más 2, cuando la reacción se complete y, digamos, agregue una gota más de permanganato y ya todo mi analito reaccionó con el permanganato, me va a quedar esas gotas de permanganato, digamos, en exceso, y que si no está muy diluido va a generar que todo el Erlenmeyer tome una coloración rosa pálida. Entonces esa sustancia sería un autoindicador, porque la solución pasaría, supongamos, de incolora a un rosa pálido.
o sea, esa sería un ejemplo que las propiedades específicas de los reactivos, porque tienen distintos colores en función de sus estados de oxidación, serían como un autoindicador. Esa sería por señales dadas por la misma reacción química. En el caso de, bueno, ese sería también un ejemplo del mismo permanganato. Sería cumpliría con las dos, digamos. Propiedades específicas de los reactivos, porque el permanganato y el manganeso más 2 tienen distintos colores, y al completarse esa misma reacción redox genera un cambio en los estados de oxidación. Por absorción de colorantes, eso hace referencia a que hay ciertas sustancias que pueden absorberse sobre la superficie de un sólido y hacer que el color del sólido cambie. Mediante indicadores apropiados, eso representaría a una especie, que sería un indicador químico que yo agrego para que indique justamente, participe en la reacción que se está tomando lugar, para generar un cambio visual, que lo pueda visualizar y poder dejar de agregar agente titulante. El otro es mediante instrumentos, es decir, yo puedo, si estoy haciendo una titulación, una reacción ácido-base, yo puedo agregar un electrodo para ir chequeando cómo va cambiando el pH en función del agregado de un ácido o de una base, y cuando llego al pH del punto de equivalencia, poder determinar, en ese caso sería el punto de equivalencia. O sea, si yo agrego un instrumento como sería un pHímetro y estoy haciendo un ácido base, estoy titulando ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, cuando el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio se neutralizan por completo, el pH de la solución, ¿cuánto es? Si estoy valorando ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, bien, Vicky, el pH es neutro, el pH es 7. Entonces, si yo tengo un pHímetro y me indica si es ácido clorhídrico, que lo estoy valorando con hidróxido de sodio, voy a empezar con un pH ácido, el pH se va a mantener, digamos, bajo. Cuando va a empezar a subir, cuando esté llegando próximo al punto de equivalencia, cuando el pH sea 7, ese es el volumen del punto de equivalencia. Y lo estoy determinando sin error. Cuando el pH sea 7, ese sería el volumen del punto de equivalencia. Si agrego una gota más, el pH va a aumentar y ya se completó la reacción ácido-base. Bueno, cierro y vuelvo a abrir. Toma, hijo de puta. Chicos, tienen los micrófonos abiertos. Bien, sigamos. Ok, no podía encontrar la pantalla, así que estaba demorada en eso. Ahí seguimos. Bueno, espérenme, ténganme paciencia. No tengo ratón y eso me dificulta un poco.
Bien, estábamos chicos en cómo detectar el punto final. Les decía que en general lo que hacemos para detectar el punto final es colocar una especie. Generalmente se agrega un indicador para encontrar este punto final. Con el método instrumental lo que yo suelo hacer es agregar, o sea, poner un instrumento que me detecte el punto de equivalencia, como sería el caso de utilizar un electrodo para un ácido base. Bueno, la reacción acá tendríamos R, puede ser el analito, y X, el agente titulante, que se forme ese compuesto RX. La reacción ya dijimos que tiene que ser selectiva, tengo que conocer la estequiometría, que la reacción tiene que ser rápida para minimizar el error, que la K de esta reacción de formación de este compuesto RX tiene que ser alta, de los equilibrio para esa reacción es igual a la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos. Entonces la K de equilibrio, de nuevo, para esta reacción va a ser igual a la concentración de Rx, que es el producto, dividido la concentración de los reactivos. En el equilibrio, cuando llego al punto de equivalencia, lo que me queda de R y de X para esta estequiometría es la misma. Entonces puedo escribir que en el equilibrio, la K de equilibrio va a ser igual a la concentración de los productos en el equilibrio, dividido la concentración de R o de X, cualquiera de los dos, al cuadrado en el equilibrio. Si nosotros suponemos que partimos de una solución que sea 0,1 molar de R, en el punto de equivalencia si queda 0,1% de ese 0,1 molar, quiere decir que el 99,9% se me transformó en producto y lo que me quedó de reactivo es 0,1. Lo que me quedó de reactivo sin reaccionar es el 0,1%. Entonces, si reemplazo esos valores en esta K de equilibrio, me queda que esta K es del orden de 1 por 10 a la 7. Entonces, en general, para cualquier reacción de titulación, si partimos de una solución 0,1 molar con una estequiometría 1 a 1, reemplazando esos valores en la K de equilibrio, nos queda que ese valor de la K de equilibrio, si es mayor a 10 a la 7, estamos asegurando que el 99,9% del analito se transforma en productos. Es decir, que si yo calculo la K de equilibrio, la reacción, para que sea cuantitativa, la K me tiene que dar más de 10 a la 7. Bueno, vamos a ver qué es una curva de valoración. La curva de valoración es una gráfica donde en el eje de las Y se mide una propiedad que está relacionado con que está relacionado con el analito o el agente titulante. Y en el eje de las X se mide el volumen del agente titulante. Entonces se grafica una medida en función del volumen del valorante. Fíjense en la transparencia que sigue. Acá. Por ejemplo, si es una valoración de titulación, lo que se suele medir, o sea, es una propiedad que está relacionada con el analito o con el agente titulante. Entonces, en ese caso, lo que se valora es el pH en función del volumen del agente titulante. Siempre en el eje de las X va a colocar el volumen del agente titulante. En este caso, fíjense que están empezando con un pH ácido y están terminando a un pH básico. Quiere decir que esta curva de neutralización representa la valoración de un ácido con una base. Entonces empiezo a un pH que es ácido, fíjense acá, que sería el pH inicial, voy agregando agente titulante, este pH prácticamente va cambiando lentamente, después acá más o menos a 25 mililitros hay un cambio abrupto del pH
y termina la titulación a un pH básico, es decir, comencé con un pH ácido y terminé con un pH básico. En esta zona vertical, representa el punto donde he agregado la misma cantidad de ácido que de base. Ahí está el punto de equivalencia. Entonces, en el eje de las Y se grafica una propiedad que está relacionada químicamente con el analito o con el agente titulante, y siempre en el eje de las X se grafica el volumen del agente titulante. Ahí de nuevo volvemos a tener, en la gráfica esa que les puse a la derecha, acá, nuevamente tienen el Ellermeyer, donde está acá la muestra problema, y generalmente en la bureta va el agente titulante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, los indicadores son sustancias químicas que se utilizan para detectar el punto final, y dependiendo de la reacción en la que participen, pueden ser, por ejemplo, para las valoraciones ácido-base, son ácidos o son bases. Para las reacciones redox, son sustancias que participan en la reacción redox. En las reacciones por complejometría son ligandos que forman también complejos. Estos son cuestiones así generales. Los indicadores se los pueden clasificar como sustancias dicromáticas, que son aquellas que tienen dos colores diferentes, o sea, tienen dos colores diferentes dependiendo, digamos, de la reacción. Si, por ejemplo, es un ácido base, va a tener un color ácido y un color básico, que son dos colores diferentes. Los monocromáticos presentan una forma coloreada y una forma incolora. Por ejemplo, la fenolftaleína, que pasa de incolora en medio ácido a fucsia en medio básico. O sea, es una definición de cómo se los puede clasificar a los indicadores. Como dicromáticos, que serían los indicadores que tienen dos colores diferentes, puede ser en su forma, si es una redox, en su forma oxidada, y en su forma reducida otro color. Si es un ácido base, un color en su forma ácida y un color en su forma básica. Los indicadores ácido-base los vamos a ver con detenimiento cuando veamos la volumetría de neutralización. Los monocromáticos son aquellos que tienen un color que tienen en una forma están incoloras y en la otra forma tienen coloreada. Ahí tiene la fenolftaleína, que fíjense acá, a pH, bueno, se dice que a pH ácido tiene color incoloro, digamos, o sea, desde los valores más bajos de pH hasta 8,5, 8,3 es incolora. Entre 8,3 y más o menos 10 se ve un color intermedio entre el color ácido y el color básico. O sea, entre 8,3 y 10 tenemos una transición que es el rango de viraje de ese indicador. El rango de viraje es justamente ese rango entre el que pasa de un color al otro. O sea, entre 8,3 y 10, digamos, es en la zona en la que ese indicador cambia del color ácido al color netamente básico. Fíjense que después de 10 yo sigo agregando base y cada vez se pone más oscuro. Ya después lo vamos a ver un poco mejor cuando veamos ácido base. Acá simplemente es un ejemplo de los dos colores que tiene la fenolftaleína en función del pH del medio. Y justamente por eso me sirve como indicador. Bueno, acá esto es una cuestión experimental, que cuando
digamos, experimentalmente se ha encontrado, en este caso está representando la forma ácida sobre la forma básica, digamos, de este indicador. Si la relación entre la forma ácida, la concentración entre la forma ácida y la forma básica es mayor que 10, quiere decir que esta concentración ácida es 10 veces de la forma básica, voy a ver el color que está en mayor concentración, que sería HI. O sea que nuestro ojo va a observar, cuando yo tengo una mezcla de, por ejemplo, este indicador protonado y este indicador que está en su forma de base conjugada, si este valor es 10 veces el valor de la forma básica, voy a ver el color de la forma ácida. No sé si se entiende. Es una cuestión experimental. Nuestro ojo va a detectar el color cuando la relación entre esas concentraciones sea mayor que 10. O sea, vamos a ver un color ácido o el color de la forma base conjugada en función de esas concentraciones relativas. No se preocupen por esto, que se utiliza mucho en el indicador ácido-base. Cuando veamos ácido-base, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bien, todo hasta aquí fue la introducción de volumetría. Todavía no hemos entrado en lo que vamos a ver en esta clase, que es valoración por formación de precipitado. ¿Alguna duda hasta acá? Si no hay dudas, empezamos con el tema de hoy. Bien, entonces seguimos. Lo que vamos a ver hoy específicamente es la valoración por formación de volumetría de precipitación. Entonces, rebobinando, nosotros tenemos el analito, dijimos que la volumetría se basa en la reacción entre el analito y un valorante. Ese valorante, este valorante es generalmente el que tiene es una solución patrón, primario o secundario, y a través de la reacción entre el analito, que es el que quiero determinar su concentración, y el valorante, se me va a formar un precipitado, porque justamente esta técnica que vamos a ver el día de hoy es valoración por formación de precipitados. Entonces, a diferencia de las gravimetrías, el precipitado normalmente no se separa. O sea, yo no voy en la gravimetría, ¿yo qué hacía? Tenía el analito y en vez de valorante decíamos que teníamos el agente precipitante. Ese agente precipitante yo lo colocaba en exceso para forzar la formación del precipitado. Filtraba ese precipitado, lo lavaba, lo calcinaba y medía, o sea, resolvía el problema midiendo la masa de ese precipitado. Y la condición que tenía es que la composición química del precipitado tenía que estar relacionada químicamente con el analito para después poder determinar resolver cuál era la concentración de analito. ¿Se acuerdan? Es lo que vimos en la unidad anterior. En este caso, no voy a agregar el agente valorante, no voy a agregar el agente precipitante en exceso, sino lo que voy a hacer a través de cuánto volumen de ese agente precipitante yo agregue, voy a resolver la concentración del analito. Entonces yo en esta técnica, el precipitado no me va a interesar, generalmente, ¿no? Vamos a ver que hay algunos casos que yo puedo hacer unas técnicas indirectas donde voy a separar el precipitado y voy a trabajar con él. Pero en realidad lo que yo voy a hacer acá es centrarme en cuál es el volumen de este agente precipitante que voy a gastar para resolver mi problema, que es determinar la concentración del analito en la muestra. Entonces, volvemos, la reacción es entre el analito y el agente valorante.
La diferencia con la gravimetría es que no voy a pesar el precipitado, sino que voy a medir con exactitud el volumen del agente precipitante que gaste para completar la reacción entre el analito y el agente titulante que me va a formar un precipitado. ¿Cuáles son los inconvenientes que hay? Que no hay muchas reacciones de precipitación. Sin embargo, las pocas que hay son útiles. Esas reacciones de precipitación son lo suficientemente rápidas como para poder utilizarlas en una volumetría. Una desventaja es que existen pocos indicadores para determinar